Bienvenidos al cuartel general. Las luces están encendidas, las pantallas están literalmente tapizadas de gráficos de dispersión, mapas de calor, y bueno, el café por supuesto ya está colado. Definitivamente se necesita mucho café para el día de hoy. Totalmente. Estamos transmitiendo directamente desde el estudio de trabajo de El Equipito. Y para quien no conoce la dinámica, este es ese rincón específico donde la pasión absoluta por la pelota caribeña choca de frente con la obsesión pura y dura por la analítica avanzada. Es un cruce de caminos fascinante. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hoy es 8 de marzo de 2026 y el ambiente está cargado de una tensión que casi se puede tocar. Es uno de esos días donde los números fríos y las emociones más crudas van a colisionar en el terreno. Y el documento que tenemos hoy sobre la mesa para analizar es sencillamente fascinante. Que se llama Plan Estratégico de Alta Competición Misión Colombia. Un título que ya te dice exactamente a qué vamos. Exacto. El objetivo de nuestra inmersión de hoy no es simplemente hablar de béisbol al aire, ni dar opiniones basadas en el fanatismo. La misión es desglosar paso a paso y, siguiendo la secuencia analítica de las diapositivas de este informe, el algoritmo estratégico ineludible para que el Team Acere de Cuba derrota a Colombia sí o sí. Hoy mismo en San Juan, Esta misma tarde, en el estadio Irán Bithorn. No hay mañana. si conectamos esto con el panorama general del Grupo A, el contexto es de contrastes extremos. De verdad es casi cinematográfico el escenario. Ponnos en contexto un poco. Por un lado, tenemos a la escuadra de Cuba cabalgando sobre una inercia positiva envidiable. Vienen de una victoria inaugural muy sólida de 3-1 frente a Panamá. ¿Mostraron un picheo verdaderamente dominante ahí? Así es, un picheo dominante, un bateo oportuno justo cuando hacía falta y ya presumen de un diferencial de carreras de +2. Hay muchísima confianza en ese clubhouse cubano. Pero, del otro lado del diamante, la historia es completamente opuesta. Pasando a la segunda diapositiva, el informe detalla un colapso estadístico asombroso por parte de Colombia. Es hasta alarmante ver los números. Tienen récord de 0 ganados y 2 perdidos. Fueron blanqueados por Puerto Rico 5-0 y luego Canadá les pasó por encima sin piedad 8-2. Su diferencial está hundido en un terrible -11. Exactamente. Y eso cambia toda la psicología del encuentro de hoy. Para Cuba, lograr una victoria hoy significa prácticamente sellar el boleto a los cuartos de final. Ya sea cruzando a Miami o a Houston, pueden empezar a hacer las maletas tranquilamente. Pero para Colombia, las matemáticas de un torneo corto como el Clásico Mundial son sumamente crueles. Esto ya no es simplemente un juego de béisbol de primera ronda, es supervivencia absoluta. Están literalmente entre la espada y la pared. Es el clásico escenario peligroso del equipo que viene con todo el momentum contra un animal herido que ya no tiene absolutamente nada que perder. Y todo este contexto estratégico nos lleva directamente al montículo. Que es donde verdaderamente arranca la planificación de este informe. Pasando a la tercera diapositiva, vemos que el duelo de picheo de hoy es digno de estudio profundo. Por Cuba, la bola la recibe Denny Larrondo. Tiene apenas 23 años. Es un brazo sumamente joven. Muy joven, pero con una recta de 4 costuras que viaja consistentemente y sin esfuerzo entre las 92 y las 96 millas por hora. Y fíjate que lo que el Scouting Report destaca de Larrondo no es solo la velocidad del radar. Hoy en día, en el béisbol moderno, la velocidad abunda en todos lados. Todo el mundo tira 95 millas. Exacto. Lo verdaderamente espectacular y la razón por la que él encabeza este plan táctico es la ilusión óptica que genera su mecánica de lanzamiento. El famoso Rice Effect. Sí, su recta tiene ese codiciado efecto de ascenso aparente al cruzar el plato. Desafía la gravedad a los ojos del bateador y eso provoca muchísimos swings al aire, especialmente cuando localiza por encima de las letras. Y los números que arroja de informe respaldan esa ilusión óptica de una manera brutal. El año pasado, Larrondo limitó a los bateadores derechos a un famélico promedio de bateo de apenas .219. Es casi imposible conectarle con solidez si te paras a la derecha del plato. Pero vamos a mirar hacia la otra trinchera, porque ahí es donde está la clave. Colombia manda a la loma a Luis Patiño. Y aquí hay un drama tremendo porque Patiño no estaba programado para abrir este juego. Para nada. Entra como un abridor de emergencia absoluto tras esa baja devastadora de última hora de su as principal, Julio Teherán. Ese es quizás el punto de quiebre de toda la estrategia que estamos analizando.
Lo fascinante aquí es la vulnerabilidad específica que la inteligencia deportiva cubana ha detectado en el perfil actual de Patiño. Porque, a ver, el talento está ahí. Su brazo es eléctrico y su arma principal es un sinker pesadísimo que ronda las 94-95 millas por hora. Sí, pero el documento subraya un problema grave, un descontrol estructural. Pero espera un momento. Si Patiño lanza un sinker a 95 millas con movimiento, o sea, ¿es realmente tan fácil atacarlo por mucho descontrol que tenga? Esa velocidad sola intimida a cualquiera que se pare en la caja de bateo. Es una excelente pregunta, y la velocidad asusta, sin duda alguna. Pero la analítica nos dice que no debemos mirar solo el radar, sino de dónde viene ese descontrol. No es que pierda la zona de strike de forma aislada por un mal agarre de la pelota. Es algo más profundo. Es una condición crónica en su mecánica actual. Al entrar hoy de emergencia, asumiendo este rol de salvador tras la lesión de Teherán, la presión psicológica se va a multiplicar por 10. Y cuando un lanzador con problemas mecánicos siente presión, la tendencia natural es intentar guiar la bola. Exacto. Intenta ajustar su brazo para no dar la base por bolas. No quiere regalar nada. Y al hacerlo, le resta rotación y agresividad al picheo. ¿Trata de forzar el strike? Sí. Y sus envíos quedan cómodos, sin esa mordida final necesaria para engañar a una alineación de élite. Se vuelven picheos completamente bateables. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasando a la cuarta diapositiva, el plan maestro revela la kriptonita absoluta de Luis Patiño y son los bateadores zurdos. Los datos de esa diapositiva parecen de otra galaxia. Son increíbles. Patiño permite un porcentaje de envasado, un OVP, de .378 contra bateadores zurdos. Además ha regalado 21 bases por bolas en apenas 124 enfrentamientos contra ellos. Es altísimo. Básicamente, cuando un bateador se para a la zurda, los números indican que Patiño pierde el comando casi por completo. La razón técnica detrás de esta pesadilla contra los zurdos es interesantísima y radica en la propia naturaleza de su mejor picheo, que es el sinker. Claro, un sinker está diseñado para hundirse de golpe y buscar el contacto débil por el suelo. Exactamente. Pero la mecánica de Patiño hace que su sinker tienda a quedarse plano y flotando justo en el medio del plato cuando lanza hacia el perfil del bateador zurdo. Pierde toda la acción vertical. Pierde totalmente el quiebre hacia abajo, y esa falta de movimiento vertical se traduce directamente en velocidades de salida o exit velocity altísimas cuando el bateador hace contacto. La bola simplemente sale disparada. Sumado a eso, el informe detalla que su lanzamiento secundario, el cambio de velocidad, no tiene la separación de millas necesaria respecto a su recta. No genera ese efecto de frenado que es lo que engaña a la vista del bateador. Entendido. Entonces, si eres el manager de Cuba y tienes esta información en las manos, el plan ofensivo se dicta solo. El informe es tajante. Se requiere una disciplina extrema en el plato. La estrategia dicta alinear a figuras como Roel Santos para exprimir los conteos desde el primer turno del juego. Usar a Joan Moncada bateando a la zurda para castigar esos sinkers altos que no rompen. Y tener al poderoso Joelquis Guibert listo en el círculo de espera para emboscarlo. Es un plan de desgaste puro. Una paciencia de francotirador. La directiva es forzar a Patiño a lanzar strikes profundos y no hacerle swing bajo ninguna circunstancia picheos periféricos. Porque si la alineación cubana no expande la zona de strike, la estadística demuestra claramente que Patiño tiende a derrotarse a sí mismo regalando bases. Pero el béisbol es un ecosistema completo, y este informe no deja ni una sola piedra sin mover. Pasando a la diapositiva 5, dejamos el picheo y entramos a la defensa colombiana. Y aquí hay una contradicción fascinante que el análisis subraya. Específicamente detrás del plato con su receptor, Jorge Alfaro. Quien haya visto jugar a Alfaro sabe que tiene un brazo que parece sacado de un videojuego de PlayStation. Es un cañón absoluto. Los scouts lo califican con un grado 80, que es literalmente la puntuación máxima posible en la escala de evaluación de prospectos. Su pop time, que ese es el lapso crítico desde que la bola golpea la mascota del receptor hasta que llega al guante del infielder en la segunda base durante un intento de robo, es de unos ridículos 1.75 segundos. Con esos números, el instinto básico te diría que intentar robarle bases de forma tradicional es un suicidio táctico para Cuba. No es así. Sería un suicidio rotundo si el béisbol se jugara solo midiendo la fuerza bruta del brazo. Pero aquí es donde la analítica profunda brilla de verdad. La realidad defensiva de Alfaro esconde grietas sumamente importantes. A pesar de esa potencia de fuego en el brazo derecho,
Las métricas avanzadas muestran deficiencias severas en las habilidades fundamentales de la receptoría. Específicamente en el bloqueo de la pelota y en el framing. Detengámonos un segundo ahí porque las cifras que muestra el documento en cuanto a bloqueo son de terror para Colombia. Lo son. Ha acumulado 28 passballs en 86 juegos. Es una cifra astronómica para este nivel de béisbol internacional, donde un picheo que se escapa te puede costar el partido entero. Además, su capacidad de framing, esa habilidad sutil de recibir la bola, dejar la mascota quieta y engañar al árbitro para robarse un strike en un picheo dudoso, es prácticamente nula. Las bolas que rozan las esquinas se cantan como bolas, porque su mascota tiene demasiado movimiento brusco al recibir. Es la analogía perfecta de tener un auto con un motor de 1000 caballos de fuerza pero con los frenos completamente desgastados y la dirección rota. Mucha potencia para tirar a las bases, pero cero control en la técnica fina detrás del plato. Y el plan táctico que propone el equipito y que ya tiene el cuerpo técnico cubano es una agresividad en las bases, pero muy condicionada. Exacto, no es salir a correr a ciegas al primer movimiento. No se trata de salir al robo apenas el lanzador levanta la pierna. La instrucción es leer la trayectoria desde la mano del lanzador. Hay que anticipar los picheos de patiño que vienen enterrados en la tierra, esos sinkers que van a rebotar y forzar a Alfaro a realizar movimientos laterales bruscos. Porque es en ese desplazamiento, en tratar de bloquear con el cuerpo de forma reactiva, donde su técnica colapsa. Cuba puede avanzar a los corredores sin necesidad de batear un solo hit, simplemente capitalizando esa incapacidad de bloqueo del receptor colombiano. Y regalar 90 pies en un juego de eliminación es letal. Ahora, por muy bien que Cuba ejecute toda esta ofensiva, el objetivo primordial del juego sigue siendo evitar que Colombia anote carreras. Claro. Y si miramos la radiografía ofensiva del enemigo en las diapositivas 6, 7 y 8, el diagnóstico es muy claro y lapidario. El documento hace un escaneo profundo de la alineación colombiana, y la conclusión es que, fuera de su trío central, la ofensiva está prácticamente en coma. Han logrado anotar apenas 2 carreras en 18 entradas de torneo. Toda la producción ofensiva y el peligro real se reduce a 3 nombres específicos. Harold Ramírez, Gio Urshela y Donovan Solano. La premisa es simple. Si Cuba logra aislar a esos 3 bateadores, si evita que encuentren corredores en base cuando vienen a batear, el ataque de Colombia se evapora por completo. Y para lograrlo, el informe plantea secuencias de picheo de anulación sumamente específicas. Para cada uno de ellos. Empecemos revisando el plan contra Harold Ramírez. Parece de cirugía mayor. El reporte indica que es un bateador ultra agresivo, un chocador de líneas nato. La secuencia letal que el informe dicta para la rondo es iniciar el turno atacándolo sin piedad con la recta de 4 costuras bien pegada a las manos. La intención ahí es incomodarlo físicamente. Tienes que quitarle la extensión de los brazos desde el primer picheo. Ramírez es muy peligroso si le dejas extender los codos sobre el plato. Pero es su propia impaciencia la que se debe usar en su contra. Al tirarle pegado generas frustración inmediata. Y una vez que lo echas hacia atrás y lo tienes ansioso buscando el contacto, la directiva es terminarlo con un slider enterrado lejos en la esquina exterior. Como es tan agresivo y persigue picheos, la probabilidad matemática de que muerda el anzuelo y le haga swing a una bola que termina casi en el otro cajón de bateo es altísima. Así es. Ahora, pasando al caso de Gio Urshela, el informe muestra que requiere un enfoque diametralmente opuesto. Y este es un hallazgo clave de la analítica. Los datos de la temporada pasada revelan algo muy preocupante en la mecánica del antesalista colombiano. Presenta una pérdida notable y totalmente cuantificable en la velocidad de su bate. Los números que pone sobre la mesa son fríos. En 197 apariciones al plato con los Athletics de Oakland, Urshela conectó exactamente 0 cuadrangulares. 0. Eso habla de un bateador que ya no llega a tiempo a los picheos veloces. Ya no tiene ese tiempo de reacción de hace unos años para castigar la velocidad alta en la parte superior de la zona de strike. Por lo tanto, la receta aquí no es buscar las esquinas ni usar picheos de engaño. La instrucción es retarlo con fuego puro. Picheos sostenidos por encima de las 95 millas por hora, altos y por el mismo centro del plato. El cuerpo de picheo cubano tiene los brazos para ejecutar esto a la perfección y dominar a Urshela explotando sin miedo esa pérdida de velocidad gestual. Qué locura la manera de usar los datos recientes de un jugador establecido de grandes ligas para neutralizarlo en un torneo corto. Y bueno, para cerrar el candado de las amenazas, el informe vuelve a enfocarse en Jorge Alfaro, pero esta vez en su rol con el madero.
Su estilo de bateo es la definición misma de todo o nada en el béisbol. Tiene una tasa de ponches del 32%. Básicamente 1 de cada 3 turnos al bate termina abanicando la brisa. Con un perfil así de vulnerable al ponche, la directiva táctica tiene que ser férrea desde la cueva. Es estricta y sin concesiones. Está absolutamente prohibido lanzarle strikes cómodos en la zona cuando el conteo llega a 2 strikes. Prohibido. La orden es invitarlo a pescar fuera de la zona. Se requiere que la Rondo use su slider más venenoso o, si el juego ya avanzó a las últimas entradas, utilizar el infame splitter de Raidel Martínez. La clave es que el lanzamiento debe comenzar su trayectoria pareciendo un strike muy seguro al nivel de los muslos del bateador. Pero debe terminar cayendo drásticamente por debajo de las rodillas. Alfaro sufre de lo que en analítica llamamos un pobre reconocimiento de picheos quebrados. Cuando ve un lanzamiento que sale de la mano en el túnel del strike, su cerebro ya dio la orden irreversible de hacer un swing grande y fuerte. Y físicamente no puede frenar el bate aunque la bola caiga a la tierra. Esa es una grieta enorme que los lanzadores de Cuba deben explotar hoy sin piedad. Ahora, ejecutar estas secuencias milimétricas consume muchísima energía del brazo, y esto nos lleva a las diapositivas 9 y 10. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos adentramos en uno de los factores más complejos que detalla el informe, algo que es exclusivo de este Clásico Mundial de Béisbol. Las matemáticas puras detrás de la gestión del bullpen. Las reglas estructurales de picheo en este torneo son un rompecabezas táctico. Son determinantes para cualquier manager. Tienes un límite súper estricto de 65 lanzamientos por pitcher en esta primera ronda. No importa si tu abridor está lanzando un juego perfecto sin hits, a los 65 picheos el árbitro se acerca y te pide la pelota. Exacto. Así que el mandato innegociable para Denny Larrondo el día de hoy es completar 4 entradas utilizando menos de 60 picheos. Pero la estrategia guarda un as bajo la manga, una cláusula condicional que es verdaderamente fascinante. Si la ofensiva de Cuba logra castigar el descontrol temprano de Patiño y montar una ventaja cómoda, y el informe fija esa marca en más de 4 carreras de ventaja para el sexto inning, la orden inmediata desde el dugout debe ser sacar a Larrondo antes de que alcance la marca de los 50 picheos. Y el motivo de esto es puramente estratégico a futuro. Si un abridor lanza entre 30 y 49 picheos, el reglamento del Clásico le exige solo un día de descanso obligatorio. Como preservar a tu abridor titular para los potenciales cruces de eliminación directa de la siguiente ronda es oro molido. Pero claro, para poder darte el lujo de sacar a tu abridor tan temprano del juego, necesitas un respaldo sumamente sólido en el bullpen. Y el informe lo tiene perfectamente cubierto con lo que el equipo analítico ha bautizado épicamente como el puente de hierro. Un nombre espectacular. Esto es una obra maestra del manejo de relevistas. La profundidad de brazos en el bullpen de Cuba es abrumadoramente superior a la de Colombia, y este puente está diseñado para aplastar cualquier esperanza de remontada tardía. Si Larrondo cumple su trabajo y entrega 4 entradas impecables, se activa el mecanismo. Para el relevo intermedio, cubriendo los innings 5 y 6, la responsabilidad recae en brazos probados como el de Joan López o el de Yariel Rodríguez. Y el caso de Yariel es digno de un análisis aparte, porque él te aporta una tasa de ponches de superélite. Promedia cerca de 12 ponches por cada 9 entradas lanzadas. Cuando entras en los innings intermedios donde suele haber mucho tráfico en las bases o situaciones de aprieto, necesitas a un brazo que consiga outs por la vía del ponche, sin que la bola se ponga en juego y corras el riesgo de un error defensivo. Es el apagafuegos perfecto para ese momento. Y si logras cruzar esos 2 innings y llegas al séptimo y octavo con la ventaja, ahí literalmente entra la caballería pesada. Aquí es donde el informe planea utilizar a Emmanuel Chapman, un muchacho que se sube a la lomita y trae una velocidad bruta que intimida a cualquiera. Estamos hablando de rectas que explotan sistemáticamente por encima de las 100 millas por hora. A esa velocidad, el margen de reacción del bateador simplemente desaparece. Y por si fuera poco, para complementar toda esa fuerza bruta, la estrategia incluye tener al mismo tiempo a Darien Núñez calentando en el bullpen. Núñez aporta el ángulo zurdo perfecto para neutralizar a cualquier bateador emergente de peligro que intente traer Colombia en las postrimerías del juego. Alguien con el talento de un Michael Arroyo, por ejemplo. Construyen el camino de asfalto sólido, anulan las amenazas específicas y dejan todo el escenario listo para entregarle la 9ª entrada en bandeja de plata a Raidel Martínez. Que, sinceramente, a estas alturas, Socadera,
Es básicamente el candado o mano del béisbol caribeño y asiático. Totalmente de acuerdo. Raidel Martínez es el punto final absoluto en el papel y en el terreno. Su nivel de dominio y control en situaciones de altísima presión está ultra comprobado. Y mira, implementar este puente de hierro tiene un efecto dual increíble. Por un lado, estadísticamente te garantiza mantener la ventaja en la pizarra. Y por otro lado, el impacto psicológico es devastador para el equipo rival. Claro, imagínate estar en el dugout colombiano perdiendo por 3 carreras, miras al bullpen contrario y ves desfilar brazo tras brazo, cada uno tirando más fuerte que el anterior o con una especialidad de picheo diseñada específicamente para anular a tu mejor bateador. Te quita el aire por completo. Exactamente. Es la construcción matemática de la desesperanza deportiva para el equipo contrario. Qué gran manera de describirlo. Ahora, hasta aquí hemos hablado de números duros, de biomecánica de picheo y de estrategias frente a frente. Pero pasando a las diapositivas 11 y 12, hay un factor externo. Un elemento invisible que el informe analiza con una precisión que asusta. La táctica ambiental. El estadio Hiram B. Turner de San Juan no es un ente estático. El clima es un jugador más posicionado en el campo. El reporte meteorológico para la hora del juego de hoy proyecta unos cálidos 84 grados Fahrenheit, algo muy estándar para el Caribe a media tarde. Pero el dato táctico central, ese que altera verdaderamente la física del juego, es el viento. El pronóstico marca ráfagas sostenidas de 14 a 17 millas por hora, soplando cruzado de manera constante desde el jardín izquierdo hacia el jardín derecho. Y para quienes sintonizan o van a ver el partido esta tarde, este es un detalle gigantesco que va a dictar la dinámica del juego. En un parque que por sus dimensiones suele ser neutral para los bateadores, un viento transversal de 17 millas transforma por completo la geometría de los batazos. Los elevados de rutina, esos flies inofensivos al jardín derecho, van a entrar en esa corriente de aire fuerte y van a recibir un empuje extra que los puede convertir fácilmente en extrabases contra la pared. Y el nivel de análisis del informe exige microajustes urgentes para contrarrestar y aprovechar esa fuerza de la naturaleza. Empezando por la defensa. El documento estipula que el jardinero derecho de Cuba, Leonel Moas Jr., debe abandonar su posicionamiento estándar de inmediato. Tiene que jugar varios pasos más profundo de lo normal e irse a jugar muy pegado a la línea de foul. Una confirmación visual brillante para nuestra audiencia. Si ven hoy a Moas Jr. abrazando la raya del jardín derecho, es porque el plan del viento se está ejecutando al pie de la letra. Así mismo es. La física nos dice que las conexiones sólidas de los bateadores derechos colombianos van a ser empujadas violentemente hacia esa zona de foul. Si Moas Jr. se queda en su posición habitual del jardín derecho, esas pelotas bañadas por el viento le van a caer a sus espaldas o simplemente van a volar fuera de su alcance lateral. Pero el ajuste no es solo con el guante. Los lanzadores también tienen que reescribir su manual visual hoy. La rondo va a tener que ser increíblemente quirúrgico con ese slider de rompimiento del que hablábamos hace rato. Si el viento sopla de izquierda a derecha en el estadio, ese quiebre natural de la pelota alejándose del bateador derecho se va a acentuar de forma brutal. Su bola va a derivar muchísimo más de lo normal en su trayectoria hacia el plato. Por lo tanto, el punto de mira de la rondo, el objetivo inicial donde él apunta al soltar la bola de su mano, no puede ser la esquina del plato. Tiene que apuntar un poco más hacia el centro del plato, confiando ciegamente en que la ráfaga de viento termine empujando la esférica milimétricamente hacia esa esquina exterior deseada. Es lanzar calculando la deriva atmosférica. Es béisbol con un grado de maestría en física aplicada, una locura. Y la ofensiva cubana no se queda atrás en aprovechar este túnel de viento. La directiva para nuestros zurdos estelares, Roel Santos, Joan Moncada y Joel Quisguibert, es clara como el agua. Tienen que jalar la bola. Aplicar el pull hit con muchísima fuerza contra los picheos internos o equivocados de Patiño. El objetivo central es montar la pelota en el aire por el jardín derecho. Hoy una bola elevada hacia esa zona específica del Hiram Bithorn tiene pasaporte sellado para volar muy lejos. Es un plan diseñado al detalle microscópico, donde cada pequeña variable ha sido fríamente calculada para generar una ventaja estadística real.
Y esto nos lleva directamente a la diapositiva número 13, el cierre de nuestro análisis, a esa ruta crítica hacia la victoria que plantea el informe en sus conclusiones finales. Si lo resumimos, son 4 pilares tácticos que, si el Team Acere logra mantener en pie, la superioridad matemática en el terreno debería ser aplastante. Son 4 mandamientos inquebrantables para hoy. Primero, la disciplina monacal en el plato. No perseguir bajo ningún concepto los sinkers malos de Patiño y forzarlo a caminar bateadores, especialmente a los zurdos. Segundo, desatar una presión incesante e inteligente en las almohadillas. Anticipar los picheos en la tierra para evidenciar la deficiente técnica de bloqueo del receptor Jorge Alfaro. Tercero, un picheo de localización milimétrica. La Rondón usando el efecto de ascenso de su recta arriba y el slider quebrando hacia abajo para dominar al trío de peligro colombiano. Y cuarto y último, la ejecución fría y calculadora del puente de hierro, preservando a la Rondón para el futuro del torneo y usando a los relevistas de alta velocidad para secar el partido hasta llegar al 9º inning con O'Raidel Martínez. Es el manual de operaciones perfecto. Cuba llega a este juego con el arsenal intacto. Tiene los brazos que lanzan llamas desde el bullpen, tiene la paciencia requerida en el cajón de bateo y, como hemos repasado minuciosamente hoy, tiene el esquema analítico para no dejarle ni un centímetro cúbico de oxígeno a Colombia. Eso. Se ganan en la grama, bajo el sol del Caribe, con la presión al máximo nivel. Y esto plantea una pregunta importante. Una perspectiva final para que todos la analicemos mientras esperamos la voz de Play Ball, esta tarde. Te escucho. A lo largo de esta inmersión táctica hemos desglosado un algoritmo analítico casi impecable. Hemos evaluado métricas de velocidad de salida, tiempos de transferencia de 1.75 segundos, graves deficiencias de framing y hasta el impacto físico real de ráfagas de viento de 17 millas por hora sobre un picheo rompiente. Todo parece resuelto en el papel. Pero la gran pregunta es, ¿qué le sucede verdaderamente a la psicología de un equipo desesperado? Esa es la gran incógnita del día. Colombia entra hoy al diamante del Bighorn sabiendo que una derrota significa hacer las maletas y despedirse vergonzosamente del torneo. Y para colmo, acaban de perder a su líder espiritual y as de la rotación, Julio Teherán, apenas unas horas antes del primer lanzamiento. Es una mezcla explosiva de tragedia deportiva y sentido de urgencia absoluto. Y eso crea una energía que es totalmente impredecible. En un juego a muerte súbita como este, puede el instinto crudo de supervivencia, la urgencia de jugar por el orgullo de tu bandera frente al mundo, cortocircuitar y superar a una maquinaria analítica que ha calculado absolutamente cada variable matemática? Es el choque eterno del béisbol. La frialdad calculadora del tablero de ajedrez contra el corazón palpitante de un equipo acorralado contra las cuerdas. ¡Uf! ¡Qué manera de poner en perspectiva la magia de este juego! La teoría, la analítica avanzada y este informe espectacular te construyen el camino sólido hasta la línea de cal. Te dicen qué picheo lanzar, dónde pararte y cuándo correr. Pero una vez que el árbitro canta el inicio del partido, es la sangre la que corre verdaderamente por las bases. Y eso no hay algoritmo que lo pueda predecir con exactitud. Ha sido una sesión de análisis increíble, desgranando este documento confidencial y viendo el juego de hoy a través del lente milimétrico de la estrategia de alta competencia. Así que desde el estudio de trabajo del equipito, cerramos esta inversión táctica. Yo estoy fascinada y lista para ver el juego. La invitación está hecha para acomodarse frente a la pantalla esta tarde y observar con lupa cómo esta precisión matemática choca de frente contra el factor humano incalculable en la arcilla del Hiram Bighorn. A disfrutar del béisbol.